Dicen que los animales no sienten, que un perro no entiende de amor ni de justicia, pero esta historia va a romper todo lo que creías saber. Una mujer pasó 12 años en prisión por un crimen que no cometió y nadie quiso escucharla, nadie, excepto su perro. Lo que este animal hizo cambió su destino y expuso una verdad que nadie quiso ver. Y si crees que ya lo has visto todo, espera a ver cómo termina. Prepárate, porque lo que estás por presenciar no es solo una historia, es un milagro. Era una tarde calurosa, de esas en que el sol se cuela entre los barrotes como si quisiera colarse también en los huesos de quienes ya han perdido la esperanza. En el módulo 3 del Centro Penitenciario Santa Esperanza, las paredes eran de concreto áspero, pintadas con una cal blanca que ya se estaba despegando. El aire olía a humedad, a sopa tibia recalentada y a resignación. Afuera, los gritos de otras internas se mezclaban con el chillido de una puerta oxidada. Pero ahí, en la celda 17, el silencio era sagrado. Sentada en un catre de metal con un colchón delgado y una cobija tejida a mano, estaba ella, Ramona Castañeda, una mujer de 67 años, piel de tono cobrizo, curtida por los años e injusticias, con una trenza larga y gris que le caía por el hombro izquierdo. Su rostro era fino, pero marcado por arrugas profundas como cicatrices de batallas silenciosas. Sus ojos, de un color miel opaco, siempre parecían mirar más allá del concreto, siempre mirando hacia adentro, hacia Dios. Esa tarde, Ramona sostenía un pedazo de papel arrugado entre los dedos temblorosos. Usaba unos lentes viejos, de marco roto, sujetados con hilo, y escribía con una pluma prestada, despacito, como si cada palabra doliera. «Solo quiero ver a mi perro una última vez», murmuró en voz baja mientras escribía. «No pido libertad, no pido perdón, solo quiero despedirme». El sol se filtraba por la rendija de la ventana en lo alto de la pared, pintando su rostro de luz cálida. En la esquina de la celda, junto a una Biblia desgastada, había una pequeña imagen de San Francisco de Asís. Y ahí, a su lado, una foto vieja, desteñida por los años. Ella, mucho más joven, sonriendo junto a un perro pastor belga con ojos nobles, Bruno. Nadie en la prisión hablaba con Ramona, no porque fuera violenta, ni rara, sino porque había algo en su mirada que dolía, algo que recordaba que aún había quienes no se rendían. Las más jóvenes decían que estaba loca, que hablaba con su perro en sueños, que rezaba todas las noches como si Dios le respondiera. «Pinche vieja loca», murmuraban a veces desde la celda de al lado. Ya nadie se acuerda de ella, pero Ramona no respondía, solo sonreía y seguía escribiendo. Afuera, en la oficina de control de documentos, la oficial a cargo, una mujer joven de rostro adusto llamada Verónica, recogió la carta con indiferencia. «¿Otra vez la señora del perro?», dijo mientras revisaba el remitente. «Esta ya es la tercera que manda este mes». Sin siquiera abrirla, la arrojó sobre una pila de papeles olvidados. «Que Dios te escuche, señora», dijo con un dejo de sarcasmo, y siguió con su café. Lo que nadie sabía era que Ramona llevaba 12 años presa por un delito que jamás cometió. Su expediente, marcado con tinta roja, decía homicidio en segundo grado. Según los registros, había envenenado a su esposo con una sopa, pero ni había pruebas claras, ni testigos presenciales, ni motivo aparente. Solo había una cosa, un silencio administrativo, un caso que a nadie le importaba. La primera vez que la arrestaron, ella no entendía. Había llorado, sí, pero no por miedo. Lloraba por Bruno, que la miraba desde la patrulla con los ojos más tristes del mundo. Lo había criado desde cachorro, lo había rescatado de un terreno baldío lleno de garrapatas. Era su única familia, lo único que tenía. «Cuida la casa, hijo. Mamá regresa pronto», le había dicho aquel día, pero los días se convirtieron en meses, y los meses en años. En la prisión, Ramona no se volvió una más. Era diferente. Ayudaba a las nuevas internas a leer, tejía bufandas para bebés que nacían dentro del penal y organizaba oraciones cada domingo. Aún con la espalda encorvada, caminaba con dignidad, como si algo dentro de ella no se hubiera quebrado nunca. Una tarde, una joven interna llamada Nayeli
de apenas 19 años, se acercó con curiosidad. ¿Usted escribió esa carta de nuevo? Sí, hija. Es la última vez que lo intento. ¿Pero de verdad cree que el juez la va a dejar ver a un perro? Ramona sonrió con ternura. Le ofreció un pedazo de pan dulce que había recibido en su paquete mensual. No creo en los jueces, mi niña. Creo en Dios y en los perros. A veces, ellos tienen más alma que nosotros. ¿Y por qué es tan importante para usted? Ramona bajó la mirada y acarició su trenza con calma. Porque él fue el único que no me abandonó. Cuando todos creyeron que yo era culpable, Bruno seguía esperando. ¿Y si Dios me va a llevar pronto? Quiero despedirme. Nayeli no supo qué decir, solo tragó saliva. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensó en su propio hijo de 3 años, del cual la habían separado, y por primera vez, entendió lo que era extrañar tanto que te doliera el cuerpo. Al día siguiente, Ramona se levantó más temprano que de costumbre. Se puso su mejor blusa, una que una religiosa le había regalado hace años, azul celeste con florecitas bordadas. Peinó su trenza con más cuidado y limpió con su propio pañuelo la foto vieja de Bruno. Colocó la carta en un sobre amarillento y la entregó con ambas manos al guardia de turno. Por favor, esta vez, llévela al buzón correcto. El joven, un custodio nuevo llamado Ernesto, la miró con respeto. Era de los pocos que le hablaban con educación. Sí, doña Ramona, yo mismo la entrego. Y lo hizo. Esa carta, al contrario de las anteriores, llegó finalmente a su destino. Pero en ese momento, ni Ramona ni Bruno sabían que la historia ya se estaba moviendo por otros caminos, silenciosos, misteriosos, como las oraciones que suben directo al cielo sin que nadie las escuche. Porque hay momentos en que las palabras se pierden en papeles, pero hay otros en que el corazón de un perro y la fe de una mujer pueden mover montañas. Era un amanecer nublado en San Mateo, un barrio al sur de Ciudad Esmeralda, que parecía haberse detenido en el tiempo. Las calles eran de tierra, con charcos viejos que no se secaban, aunque no lloviera desde hacía días. Las banquetas estaban partidas, y los postes de luz colgaban como si tuvieran sueño. Todo ahí tenía un aire de abandono, pero también de memoria. En la esquina de la calle Margaritas, justo frente a una tiendita de láminas oxidadas llamada Miscelánea Lupita, vivía Clarita Valverde, una mujer de 58 años, bajita, regordeta, de mejillas siempre rosadas y cabello recogido en un chongo apretado. Era costurera de toda la vida y amiga de Ramona desde que eran niñas. Su casa, pintada con un rosa pálido que ya se iba deslavando, tenía un pequeño jardín lleno de macetas viejas, latas recicladas y plantas que sobrevivían como podían. En el centro del patio dormía un perro grande, ya con el hocico blanco, las patas pesadas y los ojos más sabios que tristes. Bruno. Clarita se asomó por la puerta de tela metálica y le habló con ese tono suave de quien ya no espera respuesta inmediata. Bruno, ya son las 7, mi amor. Si vas a ir, que sea antes que el sol se ponga feo. El perro alzó apenas la cabeza. Sus orejas, caídas por los años, temblaron un poco al escuchar su nombre. Se estiró lentamente, como si cada hueso le recordara que no era joven, y caminó con calma hacia la reja. Clarita suspiró. Ya sabía lo que seguía. Ahí vas otra vez, como si un día fueras a verla bajar de ese camión, murmuró, llevándose una mano al pecho. ¡Ay, mi Ramona! Bruno salió por la puertita que Clarita le dejaba abierta todos los días y empezó su caminata de siempre. Pasó frente al puesto de tamales de don Fermín, que lo saludó sin palabras, solo con una palmadita al aire. Cruzó la calle despacio, sin importar los claxonazos de los pocos carros que pasaban, y llegó a la vieja parada de autobuses de la Ruta 14, donde hacía más de una década, Ramona tomaba el camión de las 6 para ir al centro a vender sus galletas. Ahí, justo en ese mismo punto, Bruno se sentaba, siempre, sin falta, se echaba sobre sus patas, observaba hacia el norte como si esperara ver el mismo autobús de antes, con los mismos colores deslavados y la misma puerta chirriante que una vez se tragó a su dueña sin devolverla jamás. Los vecinos ya lo conocían, era parte del paisaje. Algunos lo saludaban con cariño, otros con pena. Los niños al principio querían jugar con él, pero aprendieron que Bruno no estaba ahí para divertirse. Estaba ahí porque amaba. Una mañana, la pequeña Marifer, de 6 años,
tiró de la mano de su mamá, señalando al perro. «Mamá, ¿por qué ese perrito siempre está solo?» La mujer bajó la mirada, incómoda. «Porque está esperando a alguien que no vuelve, hija. ¿Y si sí vuelve? Pues tal vez sería el día más bonito de su vida». Aquel rincón de San Mateo había sido alegre antes. Cuando Ramona vivía allí, organizaba las posadas, hacía pan para todos en diciembre y recogía a los gatos callejeros para darles leche. Bruno la seguía a todos lados, como una sombra feliz. Todos decían que eran como una abuela y su nieto fiel. Pero el día que se la llevaron, el barrio se oscureció. Nadie supo exactamente qué pasó. Solo que un día vinieron unos hombres de traje, luego patrullas y luego silencio. Clarita había estado ahí, lo recordaba todo. Yo la vi salir esposada, con la cabeza en alto. No lloró, ¿eh? Solo me dijo, «Cuida de Bruno, por favor». Y eso he hecho desde entonces. Lo cuido, aunque él no deja de buscarla. Le contaba a doña Irma, su vecina, mientras bordaban en la banqueta. ¿Y tú crees que fue cierto eso que dijeron de ella? Ramona, por favor, ella no podía matar ni a una cucaracha. Era incapaz. Y ese hombre, su esposo, ese desgraciado siempre la trató mal. Pero a veces la justicia se equivoca. A veces Irma, y a veces nomás no le importa. Clarita tenía un pequeño altar en su casa, no con veladoras ni santos, sino con papeles, copias de cartas, recortes de periódico, una foto de Ramona con un delantal de flores y, por supuesto, la foto de Bruno cuando era cachorro. Cada año, el día del arresto, ella le escribía una carta a Ramona, aunque no sabía si las recibía. Pero había algo que no contaba a nadie, ni siquiera a Irma. Cada noche, Bruno lloraba dormido. No ladraba, no aullaba, solo lloraba. Un quejido bajito, como si en sus sueños siguiera buscando. Clarita, al principio, pensó que era cosa de la edad, pero una noche, cuando fue a consolarlo, Bruno la miró con esos ojos grandes y húmedos, y entonces supo que no era vejez. Era dolor de alma. Un viernes por la tarde, mientras el cielo se pintaba de un gris melancólico, Clarita decidió acompañarlo hasta la parada. Caminaban lento, uno al lado del otro, como dos viejos cómplices que sabían que el tiempo no se detenía, pero la espera tampoco. Al llegar, Bruno se echó como siempre. Clarita se sentó en una banquita y sacó de su bolso un cuaderno viejo. Empezó a escribir. «Querida Ramona, hoy vine contigo a ver si volvías. No sé si Dios escucha a los perros, pero si los escucha, tú ya deberías estar aquí». Bruno levantó las orejas. De pronto, ladró. No fue un ladrido común. Fue fuerte, claro, como si reconociera algo a la distancia. Se paró de golpe y corrió hacia un poste de luz viejo, donde se detuvo olfateando con desesperación. Rasguñó la base, como si hubiera algo enterrado ahí. Clarita corrió detrás, extrañada. Al acercarse, notó algo raro. Una caja de cartón medio abierta, escondida entre maleza y hojas secas. Dentro, unos papeles, documentos, sellados, manchados por la humedad pero legibles. Tenían el nombre de Ramona. Clarita se quedó helada. ¿Pero esto qué es?, murmuró mientras Bruno seguía escarbando. Eran archivos del caso, documentos que, según recordaba, nunca aparecieron. Clarita miró al cielo. No supo si fue coincidencia, destino o un acto divino, pero esa noche, al volver a casa, con Bruno dormido a sus pies, repitió en voz bajita: «Tal vez Dios sí escucha a los perros, tal vez Bruno fue su mensajero», y sin saberlo, ese barrio olvidado acababa de encender la primera chispa de algo mucho más grande, algo que cambiaría destinos, algo que empezaba con un ladrido y una vieja promesa de amor leal. Era un lunes nublado en Ciudad Esmeralda. Afuera, los claxons peleaban por su espacio entre calles tapadas de puestos ambulantes, camiones atascados y peatones con prisa. Pero dentro del Palacio de Justicia, donde el mármol frío y los ventiladores polvorientos intentaban disfrazar la burocracia, el ambiente era otro, monótono, denso, casi inamovible. En el tercer piso, oficina 318, entre pilas de carpetas amontonadas y un aroma constante a café recalentado, Santiago Leal, fiscal de 43 años, alto, de complexión firme, cabello castaño oscuro ligeramente despeinado y barba cerrada de 2 días, hojeaba sin entusiasmo uno de los tantos expedientes olvidados del archivo judicial. Santiago tenía una mirada aguda,
de esas que parecen escanear a las personas antes de que digan una palabra. Su forma de vestir era sobria, sin pretensiones, camisa blanca, saco azul marino arrugado por las horas de oficina y zapatos que contaban kilómetros de pasillos recorridos. Aunque no lo dijera, su vocación no era solo un empleo. Luchaba contra un sistema que muchas veces parecía más interesado en cerrar casos que en buscar la verdad. ¿Y esta carpeta?, preguntó con el ceño fruncido mientras sacaba un legajo sepia con letras borradas que decían «Caso Castañeda, R». Su asistente, Marina Olmos, una joven aplicada de 28 años, de lentes redondos, coleta apretada y una eficiencia que a veces rayaba en la obsesión, levantó la vista desde su computadora. «Ese es un caso viejo, jefe. Homicidio con sentencia firme. Lleva archivado más de 10 años. ¿Y por qué está aquí en revisión? Bueno, eso es lo raro. Apareció en el lote de carpetas pendientes de revisión por error del sistema. Nadie lo solicitó. Pero ahí está». Santiago acarició su barba. Curioso. Sus dedos se detuvieron en la primera página del expediente. Le sorprendió el número de inconsistencias. Firmas faltantes, testigos sin declarar, pruebas fotográficas ausentes y lo más extraño, una hoja que mencionaba un archivo extraviado, jamás recuperado. ¿Quién fue la acusada? Ramona Castañeda. La declararon culpable por envenenar a su esposo. La defensa dijo que era una mujer tranquila, trabajadora, sin antecedentes, pero el caso se cerró rápido, muy rápido, diría yo. Santiago volvió a leer los nombres. Algo en esas líneas le incomodaba. ¿Y quién llevó este caso? El fiscal Ignacio Treviño, ya retirado. ¿Treviño?, dijo Santiago, arqueando una ceja. Ese tipo cerró más casos en 3 años que cualquier otro, muchos con sentencias dudosas. Marina se encogió de hombros. Tal vez por eso apareció ahora. ¿Y qué edad tiene la señora Castañeda hoy? 67. ¿Sigue en Santa Esperanza? Sí. Hubo un silencio largo. Santiago apoyó los codos sobre el escritorio y respiró hondo. Se notaba que algo se agitaba por dentro. Ese tipo de casos eran justamente los que lo hacían seguir en el cargo, porque no soportaba la idea de que alguien inocente pagara por algo que no hizo. «Mándame copia de todo. Voy a revisar esto con calma». ¿Cree que pueda haber una falla? No lo creo, Marina. Lo siento. Aquel día, Santiago se quedó 2 horas después de su horario revisando página por página. Entre las hojas, encontró un dato que llamó su atención. Una declaración informal de una vecina, Clarita Valverde, que decía haber visto al esposo de Ramona vomitando días antes del incidente y que había antecedentes de violencia doméstica. ¿Y por qué no la citaron formalmente?, murmuró para sí mismo. También halló una nota marginal donde se decía que el único testigo a favor de Ramona era su perro. Un perro, anotado con burla por algún funcionario. «El animal no tiene valor probatorio», agregaba el comentario. Santiago cerró los ojos un momento. Le costaba trabajo imaginar que en pleno siglo XXI, un caso tan mal armado hubiera terminado con una mujer mayor encerrada más de una década, y nadie lo había notado. La mañana siguiente, pidió a Marina que hiciera una solicitud formal de entrevista con Ramona en el penal. ¿Va a visitarla? Sí, y no solo eso, quiero saber por qué nadie luchó por ella. Quiero conocer su historia. Algo me dice que esto huele mal. Y si no quiere hablar, entonces hablaremos con los que no la escucharon. Esa misma tarde, Marina recibió una llamada que les cambió el rumbo. Era de la línea ciudadana de denuncias anónimas. «¿Fiscal Leal? Me llegó algo que... Bueno, usted tiene que ver», dijo la voz temblorosa de un agente de paquetería. «¿Quién habla? Soy Jorge. Trabajo en mensajería. Hoy, una señora de San Mateo trajo una caja con documentos viejos. Dijo que los encontró gracias a su perro, que estaban enterrados. Son papeles de un caso judicial. Tienen sellos, firmas y... el nombre es el mismo que el del expediente que usted revisa. Castañeda». Santiago se quedó mudo. Su corazón dio un brinco. «¿Dónde están esos papeles?» «En la sucursal de Calzada Independencia. Están resguardados. Ya di aviso a la autoridad, pero quise llamarle primero a usted. Dicen que usted es uno de los que sí escucha». Santiago colgó, sin poder quitarse esa frase de la cabeza. Los encontró gracias a su perro. ¿Un perro encontrando documentos desaparecidos? ¿Una vecina que nunca dejó de creer? ¿Un sistema que había enterrado más que papeles? Aquella noche, mientras revisaba el contenido de la caja en su despacho, acompañado de Marina y un oficial de custodia, Santiago encontró lo que nadie quiso ver hace años, una declaración jurada del esposo de Ramona, semanas antes de su muerte, en la que reconocía haberla maltratado
y haber ingerido pastillas sin receta. Estaba firmada, autenticada, sellada. Era la prueba clave. Esto fue ocultado, dijo Santiago, mirando el documento como si pesara una tonelada. Alguien no quiso que ella saliera libre. Marina tenía los ojos llenos de lágrimas. Fiscal, ¿qué vamos a hacer? Santiago miró por la ventana. La ciudad seguía su rutina allá afuera, pero adentro, en esa pequeña oficina cargada de verdades ignoradas, acababa de comenzar una guerra contra la injusticia. Vamos a reabrir el caso, y si Dios tiene algo que ver con esto, lo vamos a hacer bien. Y mientras sostenía la carpeta con la historia mal contada de Ramona Castañeda, una frase volvió a su mente, como un susurro persistente. Solo quiero ver a mi perro una última vez. Él no la conocía aún, pero ya sentía que esa mujer merecía mucho más que eso. Merecía la verdad, merecía justicia, merecía volver a casa. Era de noche en San Mateo, una de esas noches pesadas donde el aire se sentía espeso y todo parecía estar en pausa. Las calles estaban en silencio, apenas alumbradas por los focos parpadeantes de los postes viejos. Unos cuantos grillos cantaban entre las hojas secas, y el olor a tierra húmeda subía desde los jardines mal cuidados. En la casa de Clarita Valverde, una pequeña luz salía por la ventana de la cocina. La estufa estaba apagada, pero el calor seguía adentro, ese calor cálido que no viene del fuego, sino de la fe. Clarita, con su bata floreada y las pantuflas deshiladas, estaba sentada en una sillita de madera junto a una figura peluda que dormía a sus pies. Bruno, el pastor belga de hocico ya blanco, respiraba con lentitud, echado sobre una cobija en el suelo. Había llovido en la tarde y sus patas aún tenían rastros de lodo. Sus orejas caídas y su mirada cansada parecían decir que el día había sido largo, pero había algo en él, un tipo de energía que, a pesar de los años, seguía latiendo fuerte, un tipo de esperanza que no se rinde aunque duela. Clarita sostenía su rosario con una mano y con la otra acariciaba la cabeza de Bruno. Señor, susurró con los ojos cerrados, si tú escuchas a los que sufren, si ves lo que es justo, entonces ayúdanos. Dale una señal a Santiago, al fiscal o a quien sea, pero ya basta de tanto silencio, Dios mío, que Ramona no se apague en esa cárcel. Bruno, como si entendiera, alzó la cabeza, se quedó mirando a Clarita por unos segundos, y luego algo cambió. Se puso de pie de golpe. Clarita lo miró, extrañada. El perro, que durante años se había movido con lentitud, de pronto tenía las orejas erguidas y la mirada fija hacia la puerta. ¿Qué pasó, hijo?, preguntó ella incorporándose. Bruno ladró, una vez, fuerte, con firmeza, como hacía mucho no lo hacía. Luego, sin mirar atrás, salió corriendo hacia el portón. ¡Bruno! ¡Bruno, espera!, gritó Clarita, corriendo detrás de él con el corazón acelerado. La reja se movió apenas, lo justo para que Bruno se deslizara entre las varillas oxidadas. Corrió hacia la calle, bajo la lluvia que apenas empezaba de nuevo a caer, y giró en dirección a la vieja parada de autobuses. Clarita lo siguió como pudo. El agua empezaba a mojarle el cabello, y los pies le dolían en sus chanclas gastadas, pero algo en su pecho le decía que eso no era una simple locura de perro viejo, era algo más. Bruno se detuvo frente a un poste de luz caído. Olfateó con desesperación, rascó la tierra húmeda con sus patas, y entonces empezó a ladrar, fuerte, insistente. Clarita llegó sin aliento. Se apoyó en el poste y trató de entender. ¿Qué es lo que tienes ahí?, preguntó, agachándose junto a él, y lo vio. Detrás de un arbusto aplastado por la tormenta había una caja de cartón mojada, mal cerrada, cubierta con hojas secas y ramas. Bruno seguía rascando, empujando con el hocico. Clarita se arrodilló con esfuerzo y abrió la caja. Dentro, protegidos por una bolsa de plástico negra, había documentos judiciales, hojas selladas, fotocopias, firmas, fechas, nombres, todos relacionados con el caso de Ramona Castañeda. Clarita quedó paralizada. Era como si el cielo hubiera bajado en forma de papeles. Temblando, sacó uno de los documentos. Pese a la humedad, era legible. Tenía el sello del Ministerio Público, con fecha de 3 días antes del juicio de Ramona, y una nota escrita a mano que decía: adjuntar a expediente urgente, testimonio complementario de vecina Clarita Quinto. ¿Esto lo ocultaron?, dijo en voz baja, sintiendo un frío en la espalda. Bruno se sentó junto a ella, en silencio. Sus ojos grandes la observaban como si supiera exactamente lo que había hecho. «Tú lo sabías, ¿verdad, Bruno?»,
Tú sabías que esto estaba aquí. Clarita abrazó al perro, con lágrimas escurriéndole por las mejillas arrugadas. Nunca en su vida había sentido algo tan claro. No era coincidencia, era un milagro. A la mañana siguiente, con los papeles en una carpeta de plástico y Bruno a su lado, Clarita tomó el primer camión hacia Ciudad Esmeralda. Nadie la reconocía. Nadie sabía lo que traía en sus manos, pero ella sí. Ella sabía que llevaba la verdad. Llegó al Ministerio Público y pidió hablar con el fiscal Santiago Leal. Los guardias no querían dejarla pasar. Decían que no tenía cita, que no era abogada, que esperara. Díganle que soy Clarita Valverde, insistió con voz firme, que tengo pruebas de que Ramona Castañeda fue condenada injustamente y que su perro las encontró. Uno de los asistentes, curioso, fue a decirle a Santiago. Apenas escuchó el nombre, salió él mismo a recibirla. ¿Usted es la vecina de Ramona? Sí, señor. Y esto, dijo levantando la carpeta, esto puede cambiarlo todo. La llevó directo a su despacho. Bruno, aunque no era bienvenido, se sentó en la puerta sin moverse, como un guardián. Santiago y Clarita revisaron juntos cada documento, mientras Marina tomaba nota con rapidez. Aquí está el testimonio que faltaba, el informe médico, hasta una confesión escrita del esposo donde admite haber estado enfermo, exclamó Santiago. Esto es clave. Entonces, ¿la puede ayudar? Santiago se levantó, con los ojos brillando. Señora Valverde, usted y ese perro acaban de abrir una grieta en el muro, y por ahí la verdad va a salir. Clarita respiró profundo. Su cuerpo le dolía por el esfuerzo del día anterior, pero su alma se sentía ligera como una pluma. Cuando salió de la oficina, se agachó junto a Bruno y le acarició el lomo con ternura. Lo hiciste, hijo, lo encontraste. Tu ladrido fue la voz que nadie quiso escuchar. Y ahí, en plena acera del Ministerio Público, con coches pasando y la ciudad viviendo su vida normal, Bruno levantó la cabeza al cielo y ladró otra vez, fuerte, con el pecho lleno de algo que solo los inocentes saben dar: lealtad sin condiciones. A veces, los milagros no vienen con luces ni ángeles. A veces, vienen con patas sucias, hocico cansado y ojos que nunca dejaron de esperar. Era un martes pesado, con nubes bajas y una llovizna tímida que parecía no decidirse entre caer o quedarse colgada del cielo. La ciudad de Ciudad Esmeralda despertaba a medias, con los parabrisas golpeando perezosos, las bocinas sonando con irritación y la gente caminando apurada entre charcos viejos y baches escondidos. Pero dentro del edificio más frío del centro, el imponente Tribunal de Justicia Federal, no había tiempo para dudas. Ese día no era cualquier audiencia. A las 10:00 en punto, la Sala C abría sus puertas para reabrir oficialmente el caso de Ramona Castañeda, una mujer de 67 años que llevaba más de una década pagando por un crimen que, según nuevos documentos hallados milagrosamente, nunca cometió. La sala estaba casi llena: abogados, pasantes, estudiantes de derecho, periodistas curiosos y uno que otro funcionario viejo que recordaba el caso con incomodidad. Era uno de esos juicios que no solo tocaban lo legal, tocaban algo mucho más profundo: la conciencia de un sistema entero. En el centro, detrás del vidrio de seguridad y escoltada por dos custodios de rostro inexpresivo, estaba ella, Ramona. Llevaba el uniforme gris claro del penal, planchado con esmero. Su trenza estaba firme, su espalda recta, y sus manos arrugadas apretaban con fuerza una pequeña cruz de madera que colgaba de su cuello. Sus ojos, esos ojos miel cansados pero vivos, no miraban al juez, no miraban al fiscal. Miraban al vacío como quien habla con Dios en silencio. La gente no podía evitar voltear a verla. Había algo en su presencia que imponía respeto, no miedo, dignidad, como si, aún tras años de encierro, no hubieran podido doblarla. En la primera fila del público estaba Santiago Leal, el fiscal que había decidido reabrir el caso. Vestía su mejor traje azul oscuro, no por vanidad, sino porque aquel juicio lo sentía como un acto solemne. A su lado, con un cuaderno en la mano y ojos atentos, estaba Marina Olmos, su asistente, visiblemente nerviosa. Del otro lado, sentado con los brazos cruzados y una mirada dura, estaba el juez Rubén Márquez, un hombre de unos 60 años, cabello blanco perfectamente peinado y lentes de lectura que no se quitaba jamás. Era conocido por ser implacable, pero justo. Había leído el expediente la noche anterior y algo en su expresión
revelaba que no lo había dejado dormir. Audiencia número 211-04 Reapertura del caso Castañeda, Ramona. Se procede con la presentación de las nuevas pruebas, anunció el secretario con tono mecánico. Santiago se levantó y caminó hacia el estrado con pasos seguros. Sostuvo los documentos entre las manos como si llevara un corazón latiendo. Su señoría, lo que hoy traemos a esta sala no es una simple apelación. Es la revelación de un grave error judicial que le ha robado 12 años de vida a una mujer inocente. Hizo una pausa, mirando a Ramona. Traemos testimonios omitidos, evidencias extraviadas y, sobre todo, una verdad que ya no puede seguir enterrada. El juez alzó una ceja. ¿Tiene usted las pruebas físicas? Santiago asintió. Todas aquí, y certificadas por el Ministerio Público. Lo que antes fue ignorado, ahora está aquí para hablar, uno a uno. Presentó los papeles que Clarita había entregado. El testimonio original de la vecina. El informe médico del esposo de Ramona, que indicaba que había ingerido medicamentos por cuenta propia. La confesión escrita y firmada por el mismo hombre, donde admitía haber tenido pensamientos suicidas. El murmullo en la sala fue inmediato. Incluso el juez bajó la mirada unos segundos antes de hablar. ¿Y cómo explica usted que estos documentos hayan desaparecido del expediente original? Santiago respiró hondo. No puedo explicarlo, señoría. Solo puedo asegurarle que alguien no quería que se supiera la verdad y que ahora la verdad ha encontrado el camino de regreso. El juez se recargó hacia atrás y cruzó los brazos. ¿Y qué tiene que decir la acusada? Todos voltearon hacia Ramona. Ella se puso de pie. Su voz era suave pero clara, como un río que, aunque delgado, no deja de correr. Yo no vine a pedir perdón. Vine a decirles que no maté a mi esposo, que nunca he hecho daño a nadie, que me callé porque creí que la justicia hablaría sola. Me equivoqué. Miró al juez con firmeza. 12 años encerrada, pero no me rompí, porque tenía a Dios y a Bruno. La sala entera enmudeció. El juez arqueó una ceja, confundido. ¿Bruno? Mi perro, su señoría. Él fue el único que nunca me abandonó. Me esperó cada día. Y, según me dicen, fue él quien encontró los documentos que ustedes no quisieron ver. Santiago asintió en silencio. No tenía forma legal de probar que un perro había encontrado las pruebas, pero la historia ya se había sembrado en todos los corazones presentes. ¿Desea usted que el tribunal considere eso como parte de su defensa?, preguntó el juez, entre serio e incrédulo. Ramona sonrió por primera vez en la audiencia, una sonrisa pequeña pero sincera. No, señoría, yo no necesito defensa, solo necesito justicia. Las palabras flotaron en la sala como si nadie supiera qué decir después de eso. El juez pidió un receso, salió con sus asistentes a deliberar. La sala se llenó de murmullos. Clarita, que había llegado con Bruno afuera, pues no lo dejaron entrar, miraba el reloj con ansiedad desde el pasillo. Santiago se acercó a Ramona durante el descanso. Usted fue muy valiente. No es valor, joven, es fe. Cuando uno ya no tiene nada que perder, todo lo que queda es creer. Él tragó saliva. Esa mujer lo estaba transformando. En silencio, sin exigirlo. Pasaron 30 minutos, luego 40, y entonces, finalmente, el juez volvió a la sala. Todos se pusieron de pie. Este tribunal, considerando las pruebas nuevas, los errores procesales, la omisión de documentos clave y el testimonio hoy presentado, declara que existe suficiente evidencia para invalidar la condena previa. Se oyó un jadeo colectivo. Se procederá con la revisión del caso completo. Mientras tanto, la señora Ramona Castañeda quedará bajo libertad condicional inmediata. El silencio se rompió con aplausos. Clarita gritó de emoción desde el fondo. Santiago sonrió por primera vez en semanas. Marina dejó escapar un «gracias a Dios» y Ramona solo bajó la cabeza y susurró algo entre lágrimas. «Gracias por dejarme volver a verlo, porque en ese momento lo único que quería, lo único que había pedido desde el principio, estaba a solo unas cuadras de distancia». Y Bruno, que esperaba en la puerta como si supiera exactamente lo que pasaba, comenzó a mover la cola, mirando hacia el interior con los ojos llenos de algo que no se puede explicar con palabras, como si sintiera que su dueña, al fin, estaba volviendo. Era mediodía, y el sol, que hasta hacía unas horas apenas asomaba tímido entre las nubes, ahora caía con fuerza sobre el cemento caliente del Palacio de Justicia. La explanada del edificio hervía en calor, pero dentro de la sala C, lo que ardía era otra cosa, una mezcla de asombro, esperanza y una tensión suave,
como si todos supieran que algo grande, algo que no se veía todos los días, estaba a punto de pasar. El juez Rubén Márquez había ordenado una pausa de 15 minutos antes de continuar con la presentación final de las pruebas. A pesar de que ya se había anunciado que Ramona quedaría en libertad condicional, el juicio seguía, porque ahora el tribunal debía tomar una decisión definitiva sobre la nulidad de la condena. Santiago Leal caminaba de un lado a otro en la antesala. Marina, siempre con su cuaderno en mano, lo miraba con una mezcla de nervios y ternura. ¿Estás bien, licenciado? Estoy bien, respondió él, sin dejar de mirar la puerta. Solo siento que falta algo. Marina parpadeó, sin entender. ¿Algo como qué? Santiago se detuvo. Sus ojos brillaron con una idea repentina, como si el rompecabezas en su mente finalmente se completara. Como un testigo que no ha hablado todavía, dijo, y sin más, caminó hasta la entrada principal. Afuera, bajo la sombra de una palmera y con la lengua de fuera, Bruno esperaba. Estaba acostado, pero en cuanto vio a Santiago, se levantó, movió la cola una vez, luego dos, luego más rápido. ¿Ese es?, preguntó un policía. Sí, él es Bruno, dijo Santiago con una sonrisa. Y lo voy a llamar a declarar. El oficial abrió los ojos como platos. ¿Va a meter a un perro a la sala? ¿Hay alguna ley que lo prohíba? No, pero nunca se ha hecho. Santiago se encogió de hombros. Entonces hoy será la primera vez. Bruno entró caminando con paso lento, pero firme. Al principio, todos pensaron que era una broma. Algunos se rieron, otros murmuraron, pero en cuanto lo vieron entrar por la puerta principal y girar la cabeza directo hacia Ramona, la risa se congeló en el aire. Ella lo vio y el mundo se detuvo. Ramona se quedó quieta, con la mano en el pecho. Los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. No gritó, no se movió, solo esperó, como si no creyera del todo que estaba pasando. Bruno, en cuanto la reconoció, corrió como no lo había hecho en años. Su cuerpo viejo parecía impulsado por algo más fuerte que la edad. Sus patas golpeaban el suelo como si el tiempo no importara. Y cuando llegó a ella, saltó con torpeza sobre sus piernas, llorando, no ladrando, llorando, con gemidos profundos, desesperados, que salían desde lo más hondo de su alma de perro fiel. Ramona cayó de rodillas, lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro entre el pelaje grisáceo de su amigo. «Ay, mi Bruno, mi niño, sabía que ibas a esperarme», susurró, temblando. Y entonces ocurrió algo que nadie había planeado, algo que ningún fiscal ni juez podría haber escrito en una carpeta de evidencia. La sala entera se levantó a aplaudir. El juez Márquez, con los ojos llenos de algo que no se atrevía a llamar emoción, se aclaró la garganta varias veces antes de hablar. Este tribunal reconoce que, aunque no pueda hablar, este testigo ha dicho más de lo que muchos aquí han dicho en años. El murmullo fue unánime. Un aplauso, un gesto de respeto, un reconocimiento de que la verdad también tiene olor. Y en este caso, huele a lealtad mojada, a patas sucias y a aliento de perro anciano que jamás se rindió. Santiago se acercó con respeto. «Señoría, solicito que este momento sea registrado en actas, no como una evidencia legal, sino como un testimonio moral, porque Bruno no viene a decir si hubo un delito. Bruno viene a decirnos quién es Ramona Castañeda. ¿Y qué nos dice? Que nunca la olvidó, que nunca dudó, que la esperó todos los días, y que si este tribunal alguna vez dudó de su inocencia, hoy él la absuelve con su propia presencia». El juez bajó la mirada, cerró su carpeta, se quitó los lentes y dijo sin más: «Este tribunal no tiene nada más que agregar. Lo que no dijo el expediente, lo ha dicho el corazón de este animal». Ramona seguía abrazando a Bruno, acariciándolo con amor, murmurándole al oído palabras que solo los que han perdido algo entienden. «Tú me salvaste. Tú encontraste lo que nadie quiso buscar. Tú nunca me soltaste». Marina se limpió las lágrimas sin vergüenza. Uno de los pasantes se quedó con la boca abierta, anotando en su libreta: «Perro entra al tribunal, emoción colectiva, justicia poética». Y mientras la gente comenzaba a salir, mientras los flashes de las cámaras capturaban el abrazo eterno entre una mujer libre y un perro que nunca se fue, Santiago se quedó mirando la escena, inmóvil, porque ahí, en ese pequeño rincón de una sala de juicios cualquiera, se acababa de escribir una de esas historias que no salen en los libros de derecho. Una historia donde la justicia no vino de un despacho
despacho, sino de la calle, donde el testigo no tenía palabras, pero sí alma, y donde la verdad tenía 4 patas y nombre de amigo. Era de madrugada en el penal de Santa Esperanza, y aunque el cielo seguía siendo el mismo cielo oscuro y silencioso de siempre, algo en el ambiente ya no era igual. Las luces tenues del pasillo principal titilaban como si se resistieran a apagarse del todo, y el eco de los pasos de los custodios retumbaba en las paredes como de costumbre. Pero las miradas entre las linternas habían cambiado. Había una mezcla de nervios, de murmullos, de algo que parecía esperanza, aunque nadie se atreviera a llamarlo así. En la celda 17 del módulo 3, la misma donde por más de 12 años había dormido, orado, escrito cartas ignoradas y alimentado la fe día tras día, Ramona Castañeda se sentó por última vez en el borde de su catre. Era casi imposible que durmiera esa noche, no porque estuviera nerviosa, ni por miedo, sino porque su corazón latía diferente, como si se estuviera despidiendo no solo de las paredes frías, mas también de una versión antigua de la misma. Llevaba aún puesto el uniforme gris claro, pero debajo tenía su blusa azul con florecitas, la misma que Clarita le había mandado hace unos años. Estaba limpia, planchada y olía a lavanda. Sobre su regazo descansaba su pequeña Biblia deshilachada, con páginas marcadas y esquinas dobladas por el uso. Frente a ella, sobre una repisa improvisada con cajas de cartón, una veladora de plástico proyectaba una luz suave que apenas iluminaba las fotos pegadas en la pared. Una de Bruno cuando era joven, otra de ella junto a su viejo puesto de galletas, y una donde aparecía con Clarita, sonriendo en una fiesta patronal del barrio San Mateo. Ramona tenía los ojos abiertos, pero no miraba ninguna de esas imágenes. Estaba hablando con Dios, no en voz alta, no con rezos mecánicos, sino con el corazón. «Señor», murmuró, entrelazando los dedos con calma, «tú sabes que yo no vine aquí a pedir venganza. Nunca lo hice. Vine a aprender, vine a aguantar, vine a esperar». Su voz era serena, pero firme. En la oscuridad de esa celda no había miedo, solo gratitud y un amor que ya no cabía en su pecho. «Te pedí muchas veces que me dejaras ver a mi perro una vez más, y me escuchaste. Tardaste. Sí, pero me escuchaste, como siempre». Hizo una pausa, cerró los ojos por unos segundos, respiró profundo. «Si esto fuera un sueño, no me despiertes. Y si es real, dame fuerzas para seguir. Porque hoy no salgo solo de una cárcel, salgo de una parte de mí que se quedó congelada hace 12 años». En la litera de arriba, una voz bajita rompió el silencio. «¿No tienes miedo, Ramona?». Era Nayeli, su compañera de celda más joven, una chica morena de ojos grandes y cabello rizado, que al principio no hablaba con nadie, pero con Ramona había aprendido a rezar, a confiar, a leer. Ramona la miró con ternura. «Miedo tenía el primer día que entré aquí, cuando pensaba que no iba a poder con tanto silencio, pero ahora solo tengo paz, hija. Y si allá afuera no es como lo imaginas, entonces haré lo mismo que hice aquí adentro, seguir creyendo». Nayeli bajó del catre y se sentó a su lado. «¿Tú crees que yo también pueda salir algún día?». Ramona la miró directo a los ojos. Le sostuvo la mano. «Si tú crees en ti, claro que sí. Pero no te esperes a que alguien te saque. Empieza tú, perdona, aprende, y cuando te toque, sal sin rencor». Las dos se quedaron en silencio un momento. Luego, Ramona sacó de su Biblia una hoja doblada. Era la primera carta que escribió en prisión. La misma que empezaba con: «Solo quiero ver a mi perro una última vez. ¿Me la regalas?», preguntó Nayeli. Ramona sonrió. «Es tuya. Guárdala como recuerdo de que los milagros sí existen y a veces ladran». A las 6 de la mañana, las puertas del módulo se abrieron. El sonido metálico de los cerrojos fue distinto esa vez. No dolía, liberaba. Un custodio se acercó con un sobre en la mano. «Ramona Castañeda, están aquí por usted». Ella se puso de pie con la tranquilidad de quien ya estaba lista desde hace mucho. Levantó su pequeño bulto con sus pertenencias, amarró su trenza con la liguita azul que usaba siempre y miró por última vez su celda. «Gracias», dijo en voz baja. «Gracias por enseñarme que incluso aquí uno puede encontrar a Dios». Antes de salir, se giró hacia Nayeli, que la miraba con lágrimas en los ojos. «Prométeme que no vas a dejar de escribir, lo prometo, y que vas a cuidar de las nuevas. Enséñales a rezar, a bordar, a resistir. Y si algún día llega otra mujer como yo, recíbela con una sonrisa
Nayeli asintió, quebrándose por dentro. Ramona dio un paso fuera de la celda, pisando su libertad por primera vez después de más de 4000 amaneceres. Caminó por el pasillo largo, mientras otras internas se asomaban con respeto. Algunas la aplaudieron bajito, otras le lanzaron palabras de cariño, y una, desde el fondo, gritó: «Gracias por enseñarnos que no todo está perdido, Ramona». Ella levantó la mano, sin voltearse. Ya no necesitaba palabras. Su vida entera era testimonio. Y así, entre pasos lentos y firmes, cruzó la última reja. El sol la recibió como un viejo amigo que la había estado esperando. La luz le bañó el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, Ramona cerró los ojos sin miedo, porque ese día una celda dejó de oler a encierro y comenzó a oler a fe, a promesa cumplida y a libertad merecida. Era jueves por la tarde y Ciudad Esmeralda parecía respirar más lento. El calor del mediodía había cedido a una brisa tibia que movía las copas de los árboles y levantaba con delicadeza las hojas secas en la explanada del Tribunal Superior de Justicia. Adentro, en el corazón del edificio, la sala C estaba nuevamente ocupada, pero esta vez, no como un espacio de juicio, sino como un lugar sagrado donde, por fin, se escucharía un veredicto que ya no venía solamente de un juez, sino de algo mucho más alto. Ramona Castañeda, de pie en el centro, con la misma postura firme de siempre, vestía ahora ropa propia, una blusa blanca con bordados de flores, y una falda larga color vino. Clarita le había llevado ese conjunto ese mismo día, junto con un pequeño broche de mariposa que Ramona había usado en su cumpleaños número 50, justo antes de ser detenida. Aquel gesto, simple pero cargado de significado, le devolvía algo que nunca debió perder: su identidad. Bruno estaba sentado a sus pies, con la lengua de fuera, jadeando suavemente pero con mirada viva. Había sido autorizado a entrar como acompañante emocional y ya nadie discutía su presencia. De hecho, parecía el invitado más importante de todos. El juez Rubén Márquez, con el rostro tenso pero sereno, entró puntual, portando una carpeta de cuero negro. Todos se pusieron de pie y la sala se sumió en un silencio tan denso que hasta el sonido del aire acondicionado parecía demasiado. «Siéntense, por favor», dijo el juez, y su voz sonó más grave de lo habitual. «Vamos a dictar resolución definitiva sobre el caso número 211-04-ES. Ramona Castañeda». Santiago Leal, desde su lugar, no quitaba la vista de Ramona. Marina tenía los dedos cruzados sobre el regazo. Clarita, sentada junto a la entrada, tenía una mano en el corazón y la otra en la correa de Bruno, que ya ni se movía, solo observaba, como si también supiera lo que venía. Después de analizar nuevamente las pruebas presentadas, comenzó el juez, hojeando con lentitud, de revisar las omisiones documentadas en el juicio original, de comprobar la existencia de evidencia que fue intencionalmente suprimida y de considerar los testimonios tanto antiguos como recientes. Este tribunal concluye que la condena dictada en contra de la señora Ramona Castañeda carece de legalidad, imparcialidad y justicia. Un murmullo se escapó entre los asistentes, pero el juez levantó una mano para continuar. Por lo tanto, se declara la nulidad absoluta de la sentencia original, se emite orden de absolución inmediata y definitiva, y se procede a la rehabilitación completa de sus derechos civiles y ciudadanos. Queda usted limpia de toda acusación. Es usted inocente. La sala estalló en aplausos. Clarita se llevó ambas manos a la boca. Marina soltó un pequeño sollozo. Santiago bajó la cabeza, cerró los ojos y agradeció a Dios en silencio. Pero Ramona, de pie frente al juez, no dijo nada, no porque no quisiera, sino porque las palabras se le habían quedado atoradas en el alma, como si la emoción fuera tan profunda que solo pudiera vivirse, no explicarse. Bruno, al escuchar los aplausos, se levantó y comenzó a ladrar, no fuerte, no con alarma, sino con alegría, como si hubiera entendido todo, como si hubiera esperado toda su vida a ese momento. El juez, conmovido como pocas veces, miró al perro y dijo con voz más suave: «Y si me permite esta sala romper el protocolo, quiero decir algo que no está en ningún expediente. A veces la justicia se viste de toga, pero hoy también se presentó con patas». «Gracias, Bruno». La sala volvió a aplaudir. Algunos incluso se pusieron de pie. Era el tipo de justicia que no sale en los libros, pero que se guarda en el corazón. Ramona respiró profundo. Dio un paso hacia el centro
y con voz clara, finalmente habló. Gracias, su señoría. Gracias, fiscal. Gracias a todos. Pero hoy no vengo a celebrar que me soltaron. Hoy vengo a honrar a quien nunca me soltó, mi perro, porque cuando nadie me creyó, él me esperó. Cuando todos me señalaron, él me buscó. Y cuando ya no quedaba esperanza, él la encontró enterrada en la tierra y la trajo de vuelta a la luz. Volteó a ver a Bruno y se agachó para abrazarlo. El perro se acomodó en su regazo como si fuera su lugar natural. No sé si Dios habla con los perros, dijo con una sonrisa quebrada. Pero si lo hace, entonces estoy segura de que Bruno fue su mensajero. Un periodista al fondo murmuró, esto es un milagro, un verdadero milagro. Y sí, en esa sala no había quien lo dudara. Después del acto oficial, los pasillos del tribunal se llenaron de abrazos, de lágrimas, de entrevistas y cámaras, pero Ramona no quiso hablar mucho. Pidió que la dejaran salir en paz, solo con Clarita y con Bruno. Cruzaron la explanada juntas. El cielo, que había estado nublado, se abrió justo cuando salieron. Un rayo de sol iluminó la calle, y la gente que pasaba volteaba a verlas, sin saber exactamente quién era esa señora de rostro firme, con un perro viejo y hermoso caminando a su lado. Algunos, movidos por el rumor que ya circulaba en redes, les aplaudían al pasar. Una niña se acercó con una flor y se la dio a Ramona. ¿Usted es la señora del perrito que esperó tanto? Ramona se agachó, la abrazó y le respondió con ternura. No, mi amor, yo soy la señora que fue salvada por un perrito que nunca dejó de amar. Y así, sin gritos ni venganza, sin odio ni rabia, una mujer inocente salió al mundo libre por fin, no porque el sistema la perdonó, sino porque, al final, el cielo bajó con forma de ladrido y reclamó lo que le pertenecía, la verdad. Era domingo por la mañana y el cielo sobre San Mateo parecía distinto. No era un día especial en el calendario. No había ferias ni procesiones, y sin embargo, el barrio entero tenía esa vibra que se siente cuando algo bueno está por suceder. Los vecinos, sin decirlo en voz alta, habían comenzado a barrer las banquetas, regar sus plantas, colgar banderitas de papel en los pasillos y sacar las sillas al frente de las casas. La gente se saludaba con una sonrisa que no usaban desde hacía años, y todo era por ella. Después de más de una década lejos, Ramona Castañeda estaba por volver a su calle, a su esquina, a su patio, a su gente, y no venía sola. La camioneta blanca del Ministerio Público se detuvo justo frente a la vieja casa de fachada rosa, donde Clarita la esperaba desde muy temprano, con una mesa llena de flores, pan dulce, café de olla y una silla acolchonada al centro del jardín. En la reja, alguien había colgado un letrero pintado a mano que decía: «Bienvenida a casa, Ramona. Aquí nunca dejaste de estar». La puerta del vehículo se abrió, y lo primero que bajó fue Bruno, con una correa nueva, un pañuelo azul en el cuello y la cola moviéndose como si tuviera vida propia. Caminó unos pasos, olfateó el aire, y como si el tiempo se hubiera borrado, corrió directo al portón de la casa, saltando con alegría como un cachorro. Ramona bajó después, vestida con una blusa blanca de manta bordada, una falda larga azul marino y sandalias cómodas. Su cabello, ahora completamente plateado, estaba recogido en su trenza de siempre. Llevaba una bolsa tejida al hombro y en la mano sostenía una pequeña planta en maceta, un geranio rojo, el mismo tipo de flor que solía tener en su ventana antes de que todo cambiara. Al poner un pie en la banqueta, el barrio entero comenzó a aplaudir. No fue un aplauso de espectáculo ni de fiesta. Fue un aplauso lento, sentido, como el que se da cuando el alma entiende que la vida acaba de hacer justicia. Doña Irma, desde su balcón, gritó entre lágrimas: «¡Te extrañamos tanto, vecina!» Y don Fermín, el tamalero, levantó su sombrero al aire. «Esta calle ya no era la misma sin usted, doña Mona». Ella sonrió y con los ojos empañados, avanzó entre la gente que la abrazaba, la tocaba, le ofrecía comida, cobijas, rosarios, palabras y silencio. Clarita la recibió con un abrazo que no necesitó palabras. Era un abrazo viejo, con olor a nostalgia, que solo se dan las hermanas de vida. «Te dije que iba a cuidarte la casa, pero se me oxidaron los cerrojos», bromeó Clarita con los ojos rojos. «Y yo te dije que iba a volver, y volví», contestó Ramona, con voz baja pero segura. Entraron juntas a la casa. Las paredes seguían con el mismo color rosa deslavado, pero el interior estaba limpio, arreglado con cariño. Sobre la mesa, una vela encendida. En la pared,
la imagen de San Francisco de Asís. Y sobre el aparador, una foto enmarcada, Ramona y Bruno, juntos de nuevo, tomada ese mismo día en el tribunal. Bruno corrió al fondo, al rincón donde solía dormir. Lo olfateó, giró 2 veces y se echó con un suspiro largo. Estaba en casa, y lo sabía. Ramona se sentó frente a la ventana y dejó la maceta sobre el alféizar. Aquí estaba mi geranio, el que se secó cuando me fui. Clarita le pasó una taza de café. Ahora va a florecer otra vez, como tú. La tarde cayó lentamente sobre San Mateo. Los vecinos se turnaban para pasar a saludar, dejar un pastel, una fruta, una oración. Los niños preguntaban por Bruno, que recibía caricias con paciencia, y Ramona no se cansaba de sonreír. Pero no todo era fiesta. Al anochecer, cuando ya no quedaba gente en la puerta y el aire fresco llenaba el patio, Ramona sacó un cuaderno nuevo. Se sentó bajo el árbol de guayaba, donde solía leer en los viejos tiempos, y empezó a escribir con mano firme. Hoy volví a casa, no como antes. No como víctima ni como prisionera. Volví como mujer libre, libre del encierro, del rencor, del olvido. Y no volví sola. Volví con el perro que me esperó más que cualquier ser humano. Volví con el alma limpia y el corazón en paz. No tengo odio, no tengo miedo. Tengo propósito y tengo a Bruno. Y eso, Señor, es más de lo que pedí. Cerró el cuaderno y miró al cielo estrellado. Las luces del barrio titilaban como luciérnagas. Desde dentro, Clarita ponía agua a calentar para preparar té de canela. Bruno, aunque cansado, se levantó y se echó a sus pies. «¿Qué haríamos sin ti, mi niño?», le dijo Ramona, acariciándole la cabeza. Él solo suspiró, cerró los ojos y se quedó dormido ahí, donde siempre debió estar. Esa noche no hubo cadenas, no hubo barrotes, solo hubo una casa humilde, una mujer valiente, un perro fiel y la promesa de que, a pesar de todo, la vida todavía sabe cómo regalar milagros. Era una tarde tibia en San Mateo, de esas que huelen a pan recién horneado, tierra mojada y ropa secándose al sol. El aire corría despacio entre los callejones del barrio y en la entrada de la casa color rosa de la calle Margaritas, Ramona Castañeda estaba sentada en su mecedora, con su trenza gris reposando sobre el hombro y un cuaderno abierto sobre las piernas. Frente a ella, Bruno dormía tranquilo sobre una alfombra tejida, con las patas estiradas y el hocico recargado sobre una cobija vieja que aún olía a prisión, pero ya no dolía. Han pasado apenas algunas semanas desde que Ramona volvió a casa, pero en el corazón del barrio y en los pasillos de la ciudad, ya todos saben que algo profundo cambió desde su regreso. No solo porque una mujer inocente fue liberada, sino porque esa historia, tejida con amor, silencio, coraje y ladridos, despertó conciencias dormidas. Ramona ya no era la misma que salió esposada entre gritos hace más de una década, ni la que rezaba solita en una celda fría. Ahora era otra, una mujer que había visto el fondo y decidió subir con dignidad. Esa mañana, Clarita entró con su bolsa al hombro y varias cartas en la mano. «Te llegó más correspondencia, Ramona», dijo, dejándola sobre la mesa. «¿Otra vez? Ya ni me preguntes. Te escriben de otros estados, de mujeres que están presas, de jóvenes que dicen que quieren ser como tú. Hasta un grupo de estudiantes de derecho te quiere entrevistar». Ramona tomó una carta y la leyó en silencio. Era de una joven madre que cumplía condena en un penal de Veracruz. Decía: «Usted me dio esperanza. Si usted pudo soportar 12 años sin perder la fe, yo puedo con los 5 que me faltan. Aquí también tenemos un perro callejero que nos visita, y ahora cada que lo veo, pienso en Bruno. Gracias por recordarme que no estoy sola». Ramona apretó la carta contra el pecho. Miró a Clarita con los ojos brillosos. «¿Tú te das cuenta de lo que está pasando?». «Claro que me doy cuenta. Tú abriste una puerta, Mona. Y no solo para ti». Y era cierto. Ramona, con ayuda de Santiago Leal y algunos voluntarios, había decidido fundar una pequeña organización comunitaria, Fundación Bruno Esperanza. Le puso. No tenía oficinas ni recursos grandes. Solo tenía un patio con sillas prestadas, una máquina de escribir vieja, una estufa con café caliente y un montón de voluntad. Ahí, en ese espacio humilde, empezaron a llegar mujeres de todos lados, ex-internas, madres que luchaban por justicia para sus hijas, voluntarias que sabían tejer, estudiantes con ganas de hacer algo real, y hasta abogados retirados con el corazón cansado pero aún sensible. «Aquí no venimos a revivir el dolor», decía Ramona en las reuniones. «Venimos a romper cadenas,
Y no hablaba solo de las rejas, hablaba de las cadenas del abandono, del silencio, del así son las cosas, del nadie me va a creer, cadenas invisibles que encarcelan más que cualquier muro. Ramona compartía su historia sin resentimiento. Contaba cómo la miraban con burla cuando hablaba de su perro, cómo su fe parecía inútil para los demás, cómo nadie leyó sus cartas, pero aún así las siguió escribiendo. Cómo Bruno, contra toda lógica, ladró el milagro que el sistema no quiso ver. En una de esas reuniones, una joven llamada Araceli, de 24 años, se levantó con voz temblorosa. Yo no tengo cárcel, pero tengo miedo. Miedo de denunciar a mi esposo. Miedo de quedarme sola con mi hija. Pero cada vez que escucho lo que usted vivió, algo dentro de mí me dice que sí puedo, que sí valgo. Ramona se acercó, la tomó de las manos y le dijo con ternura: no necesitas que nadie te libere. Tú ya eres libre. Solo necesitas creértelo. Bruno, como siempre, estaba echado cerca. Sus orejas se levantaban cuando alguien alzaba la voz, se acercaba a quien lloraba, se acostaba junto a quien se quedaba callada, como si pudiera oler el dolor y transformarlo en consuelo. Un día, Ramona salió al patio y lo encontró sentado mirando al cielo. No ladraba, no se movía, solo miraba hacia arriba como si esperara un mensaje. Ella se sentó a su lado y le acarició la cabeza. ¿Sabes qué pienso, Bruno?, dijo en voz bajita. Que tú y yo no solo volvimos a casa, vinimos a sembrar algo nuevo, algo que nadie va a poder encerrar jamás. En la pared de su casa colgó un letrero pintado a mano con letras azules que decían: aquí vivimos nosotros. Y también vive la esperanza. Ese día, varios niños del barrio tocaron la puerta. Venían con sus mascotas, un gato callejero, un conejo blanco y un perrito sin raza. Querían ver a Bruno. Tocaron tímido. ¿Podemos jugar con él un ratito, señora Ramona? Claro que sí, mis amores. Bruno está aquí para enseñarles que nunca hay que rendirse. Ella salió al patio con ellos. Se agachó con dificultad, pero con el alma liviana. Y mientras Bruno jugaba como si tuviera 10 años menos, Ramona volvió a mirar al cielo. Recordó las noches llorando en la celda, los días sin cartas, los silencios del Estado, las mentiras del juicio, el desprecio, la soledad, y luego pensó en las cartas nuevas, en las visitas, en las mujeres reunidas, en los niños tocando su puerta, en Bruno acostado a su lado, y supo, sin lugar a dudas, que la cadena se había roto. No solo la de hierro, la cadena del miedo, la cadena del olvido, la cadena que decía: tú no puedes. Ahora, en ese pedacito de tierra humilde en San Mateo, una mujer con el corazón reconstruido y un perro con alma de ángel le daban la bienvenida a la vida, a la libertad y al milagro de haber creído incluso cuando todo parecía perdido. Gracias de corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia tan especial. Si te llegó al alma como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias que, como esta, nos recuerdan que el amor verdadero, la fe y la lealtad todavía existen. Ahora dime, ¿tú también has sentido alguna vez que todo estaba perdido, pero algo o alguien te dio fuerzas para seguir? ¿Quién ha sido tu Bruno en los momentos más difíciles? ¿Qué cadenas necesitas romper para empezar una nueva etapa en tu vida? No tengas miedo de compartirlo en los comentarios. Tu historia también puede inspirar a otros. Recuerda, los milagros no siempre llegan como los imaginamos. A veces vienen con patas, otras con abrazos y muchas veces con una decisión valiente que tomamos en silencio. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que lo necesite. Y por supuesto, suscríbete y activa las notificaciones para seguir acompañándonos en este camino de historias que conmueven, sanan y nos recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar. Nos vemos en el próximo video.